Ok, muy buenos días a todos. La Cámara de Comercio Latina les da una cordial bienvenida a esta sesión de nuestra presentación de esta mañana relacionada a la debida diligencia al comprar o al cotizar o al negociar propiedades comerciales. Esta es un parte de una serie, esta es la versión en español de la sesión que ya tuvimos la semana pasada. Y bueno, es bueno revisarlo también en tu idioma natal, en español, si lo quieres. Vamos a subir esta sesión a nuestra página web, donde estarán todas las sesiones para que cualquier persona, cualquier miembro de la Cámara, cualquier dueño de negocio que quisiera luego revisar la información que estamos proporcionando, entonces lo puedan hacer sin problema alguno. Para eso, en esta mañana tengo a nuestro buen amigo y socio en estos seminarios y workshops, Luis Olvera, y le voy a hablar un poquito de las credenciales de Luis. Luis es un agente activo de bienes y raíces comerciales y residenciales y lo ha sido por más de 15 años. Él es exdirector de membresías de NAREP TC, que es la National Hispanic Real Estate Professionals in the Twin Cities. Luis tiene más de 18 años de experiencia en negocios internacionales, contratos, negociaciones, desarrollo de subsidiarias, exportaciones, importaciones y bueno, Luis tiene muchas buenas credenciales y lo que yo quería hacer es mencionar alguna de ellas solo para que la audiencia, nuestra audiencia, nuestros miembros sepan de que la persona que está proporcionando esta información tiene todas las credenciales profesionales y certificaciones necesarias para poder hacer este tipo de actividades con nosotros. Y también quería mencionar lo último, porque también Luis hace poquito, muy recientemente, ha recibido otro certificado. Y el certificado que acaba de recibir Luis en inglés es Certified Real Estate Negotiator, que significa un negociador certificado de bienes y raíces comerciales. Entonces, Luis, felicidades, congratulations por esa nueva certificación. Sé que toma algo de tiempo, algo de esfuerzo para poder pasar por todas las clases y los cursos necesarios para que te certifiquen en este tipo de área. Para los participantes, una vez más, bienvenidos y cualquier pregunta que quieran hacer, hay un icon en la parte inferior de su pantalla que se llama chat. En ese espacio pueden hacer cualquier pregunta y Luis va a estar con la mejor disposición de responderla. Al final vamos a dar unos cuantos minutos para responder preguntas. Con eso, quiero dejarle el espacio a Luis Olvera, quien es nuestro presentador de esta mañana. Luis. Buenos días, Fabio. Muchas gracias. Gracias por la introducción. Como siempre, es un honor y un placer para mí estar aquí presente y poder compartir información, pues realmente muy importante en cuanto a querer hacer una transacción en bienes raíces comerciales, ¿no? Como platicábamos, Fabio, en general, la gente piensa que rentar, comprar o invertir en bienes raíces comerciales es como si fuera ir a comprar una casa o ir a comprar un coche, y es todo lo contrario. Esto requiere mucho tiempo, muchas negociaciones, un proceso largo, y hay que tener dos cosas: paciencia y dinero. Esos dos son los ingredientes principales para hacer una transacción comercial. Quisiera mencionar rápidamente que en este año vamos a tener 4 diferentes webinarios. Este es el primero, que es debida diligencia o due diligence. El siguiente va a ser renta o leasing, comercial obviamente, que es todo un proceso muy diferente a rentar un departamento. Eh, el siguiente va a ser compra de bienes raíces comerciales, que vuelvo a repetir, es muy diferente comprar un coche, comprar una casa o comprar un warehouse o comprar un multifamiliar. Y por último, vamos a ver maneras legales de cómo eh, diferir el impuesto sobre
rendimiento de capitales. Es decir, cuando tú compras un bien comercial en 100 y lo vendes en 120, en 200, esa utilidad obviamente la puedes diferir para no pagar impuestos. Legalmente es el 1031. Y hay otras maneras también legales. Entonces, habiendo dicho esto, vamos a sacar el elefante o el chango de la reunión. Aunque yo soy contador, pero no puedo dar consejo legal en contabilidad o en impuestos. Y tampoco soy un abogado de bienes raíces, por lo mismo no puedo dar ningún consejo legal. ¿Ok? Habiendo dicho eso, vamos a comenzar con nuestra exposición del día de hoy. Y como siempre, yo comienzo de lo general, de lo universal a lo particular. En este día vamos a ver desde la definición de DD, que es de debida diligencia, quién la hace, cómo la hace, cuándo la hace, quién lo hace. Vamos a ver debida diligencia para rentar, para comprar un negocio, para comprar un warehouse, para comprar un multifamiliar, los diferentes pasos y las diferentes facetas. Asimismo, vamos a ver algunos métricos, vamos a ver porcentajes, análisis e interpretación de estados financieros y vamos a terminar el día con la carta de intención, que es muy importante, que eso no se ve en residencial y vamos a ver la importancia que reviste. Habiendo dicho esto, pues vámonos, ahora sí que vámonos tendidos, ¿no? Normalmente yo no leo letra por letra lo que está en las transparencias, sino que saco un extracto, un resumen y trato de dar una explicación y ejemplos. Cada quien es diferente. Si ustedes quieren apuntar lo que está ahí enfrente, perfecto. Si quieren apuntar mis comentarios, perfecto. Si quieren hacer los dos, perfecto. Lo que ustedes quieran. Pero lo que está aquí escrito se va a quedar para siempre. Fabio lo va a subir al website de la Cámara y lo pueden visitar el día que quieran, a la hora que quieran, 24/7. Tenemos una biblioteca de 14 temas, 7 en inglés, 7 en español. Los invito a que visiten el portal de la Cámara y ahí van a tener acceso gratis para ver 7 tópicos de bienes raíces comerciales con este 8. Ok, la definición de debida diligencia. Realmente la debida diligencia son los pasos que un profesional o una organización da para dar una investigación profunda a una entidad que se va a comprar, que se va a rentar, antes de llegar a la firma del contrato o inclusive después de la firma, habiendo escrito las contingencias o sujeto a. ¿Ok? Esto es básicamente la debida diligencia y son muchos pasos, los vamos a ver poco a poco y es muy, pero muy importante hacer este tipo de análisis antes de aventarse a dar dinero o firmar definitivamente el contrato de compraventa o el contrato de arrendamiento, en su caso. ¿Ok? ¿Quién la hace, cómo la hace y cuándo la hace? Normalmente es el agente de bienes raíces comerciales el que la hace y esto se inicia desde la primera cita con el cliente porque se va a estudiar la posición financiera del mismo. Es decir, no es lo mismo que el cliente tenga $30,000 cash para una operación que 300,000. No, perdón, es diferente si vamos a rentar o a comprar en Minneapolis que en Duluth. Hay programas en Minneapolis que no hay en Duluth. Entonces, ese tipo de análisis es el que hace el agente de bienes raíces comercial desde el principio, desde la primera cita que tenemos con el cliente. Por cierto, no sé si ustedes sepan la diferencia en términos de bienes raíces, la que es el cliente
o en inglés customer, client or customer. El cliente, en español lo traté de ver en el diccionario y es lo mismo, cliente, cliente, pero en inglés es customer y cliente, o client. El cliente es una persona a la cual el realtor, en este caso, o un abogado o un arquitecto, tiene obligación fiduciaria hacia esa persona o organización. Yo puedo ser el cliente de una compañía o la compañía puede ser un cliente mío. Y esta relación fiduciaria quiere decir que yo como agente de bienes raíces comerciales debo de tener obediencia, lealtad, debo de declararle todo lo que yo sepa con respecto al bien inmueble que se trata. Todo lo que se diga va a ser absolutamente confidencial. Debo de tener accountabilidad, lo que en español llamamos cuentas claras, amistades largas, y debo, obviamente, de tener un cuidado razonable con respecto a mi cliente. Esto es una relación fiduciaria. Si ustedes van a comprar una camisa a Macy's, ustedes son un customer de Macy's, no hay ninguna relación fiduciaria en ese sentido. Pero si ustedes van a comprar una casa, un warehouse, un multifamiliar, sí tienen ahora sí que tener por ley una relación fiduciaria con su realtor. Otros profesionales que hacen la debida diligencia son obviamente el banquero, la institución financiera, que va a analizar más a detalle todo lo que es sus estados financieros, su posición financiera, si son sujetos a crédito, si tienen compañía, cuánto tiempo tienen en la industria, cuál es su experiencia. Muchas ocasiones piden un business plan o un plan de negocios detallado, proyecciones financieras a 5 años, etcétera. ¿Por qué? Porque van a prestar 300, 500 mil o $1,000,000, ¿no? Entonces el banco se tiene que asegurar de minimizar sus riesgos y maximizar su capacidad de pago con respecto al cliente. También hay ahí una relación fiduciaria, ¿no? Consultores de impuestos y contadores, por obvias razones, cuál es el impacto de los impuestos con respecto a una compra o una inversión, qué tipo de sistema contable vas a establecer en tu compañía. Muy importante tener un contador de tu aliado y por supuesto todos los inspectores habidos y por haber. Nosotros como realtors debemos de ser un supermercado para el cliente. ¿Qué quiero decir? Que en un supermercado, ¿qué ves? Frutas, verduras, lácteos, queso, mantequilla, papel de baño, chocolates, bolsas de plástico, eh, papas fritas, etcétera, cereal. Bueno, pues un realtor debe tener inspectores de techo, inspectores de eléctricos, inspectores de aires acondicionados. Tenemos que tener geólogos. Yo he alquilado geólogos en la cuestión de inspección ambiental, por ejemplo. Hemos contratado y tenemos ingenieros estructurales en una operación que tuvimos de un multifamiliar construido en 1905. Pues obviamente teníamos que ver los cimientos, ¿no? La fundación del edificio. Y qué mejor que un ingeniero estructural para hacer este tipo de análisis. Tenemos también localizadores. No sé si ustedes sepan lo que es un localizador. Es una persona la cual localiza los tubos y las conexiones de alambres que van subterráneos, por ejemplo, de Excel, de la compañía de gas, servicios públicos en general. Ustedes imagínense que van a hacer una excavación y hacen un hoyo en el tubo de Excel. Creo que no van a estar muy contentos esta compañía con ustedes, ¿no? Entonces, para evitar este tipo de problemas, se alquila un localizador. Tenemos localizadores, tenemos compañías de título comercial, obviamente una gama increíblemente amplia de banqueros.
tanto de bancos grandes, Bank of America, US Bank, etcétera, etcétera, como bancos regionales y locales. Bancos para comprar ITIN, bancos para comprar con seguro, compañías de título, ya la mencioné, comercial, y obviamente abogados, no solamente para cualquier problema, sino, por ejemplo, hace varios días nosotros alquilamos a un abogado de bienes raíces para que descifrara un contrato de arrendamiento, unas cláusulas que ni siquiera mi broker pudo descifrar en términos familiares, porque ustedes saben, los abogados siempre hablan o escriben un lenguaje muy sui generis que no es fácil de entender. Entonces, algunas cláusulas eran oscuras, no les entendíamos, y alquilamos a un abogado de bienes raíces comercial o de bienes raíces en general para que nos descifrara este tipo de cláusulas. Es el dinero mejor invertido. No firmen nada antes de saber todo en términos familiares, en términos que se entiendan claramente. Y he tenido la desgracia de tener eh, clientes que han firmado y que tienen el agua hasta el cuello. ¿Por qué? Porque no fueron con un abogado antes de firmar. Y abogado de bienes raíces, ¿eh? No abogado familiar ni abogado criminal, abogado de bienes raíces. Y por supuesto, el cliente es una persona la cual va a estar asesorándonos en cuanto a todo el proceso de debida diligencia, por ejemplo, para obtener los permisos. Ustedes saben, un permiso de venta de licor duro, o sea, coñac, vodka, whisky, tequila, etcétera, requiere de mucho tiempo, mucho dinero, el seguro se va hasta el cielo y eso obviamente el cliente tiene que hacer los trámites correspondientes, llenar el formulario, etcétera, etcétera. Lo mismo para obtener permisos si vas a un restaurante. Yo tuve también otro ejemplo, un cliente que queríamos rentar un local en un mall para un restaurante mexicano y el dueño y el listing agent nos dijeron, muy buena intención, pero no les vamos a rentar. ¿Por qué? Bueno, pues porque está Chipotle, porque está Wendy's y porque está McDonald's. Entonces no vamos a tener otro restaurante. Ah, ok. Entonces todo ese tipo de due diligence o de debida diligencia son precisamente los pasos de análisis que tenemos que hacer antes de firmar. Ustedes imagínense si vamos a firmar un contrato en este tenor, ¿no? ¿Qué problema va a tener el cliente? Para propiedades de renta, la debida diligencia ayuda a evitar conflictos innecesarios al contrato de arrendamiento. Y a mí me gusta el número 10. Vamos a ver varios temas con 10 puntos a tratar. Y vamos a tocar levemente, brevemente, cada uno de ellos. Primero, si vamos a rentar un local comercial, ¿qué vamos a hacer? Lo primeritito. Pues vamos a evaluarlo, ¿no? Vamos a ver si la renta corresponde al lugar. No es lo mismo rentar en Edina un local comercial que ese mismo número de pies cuadrados, rentarlo en Ramsey County o en Anoka. Obviamente que el tráfico de carros va a ser diferente, el ingreso per cápita va a ser diferente, la población va a ser diferente y los precios van a ser diferentes. Entonces tenemos que evaluar ese tipo de cosas. Vamos a asegurarnos que hay suficientes lugares para estacionamiento de acuerdo a la ley. Tuve una oportunidad de comprar un local de un taller mecánico y el taller mecánico tenía lugar para estacionamiento de 6 carros. Y cuando el inspector llegó, dijo, la ley dice que tantos espacios para estacionamiento por pie cuadrado. Entonces aquí ustedes deben de tener 14. Y entonces dijimos, no, pues es imposible tener 14 porque el terreno no da. Entonces lo que tuvimos que hacer fue lo que en inglés se llama grandfather o heredar las condiciones actuales
de este local versus ponerlo al día con las leyes actuales. ¿Qué es eso? Debida diligencia. Entonces hay que ponerse muy abusados. Tuve otro caso que igual queríamos rentar un local para un restaurante, pero los espacios asignados para este local eran mucho menos como restaurante, muy importante, que los espacios que había. Había 4 espacios para restaurante, dependiendo del número de mesas y sillas, no daba los números. ¿Por qué necesitábamos 12? Entonces, o quitas sillas, quitas mesas, o pones más lugares de estacionamiento. Eso es debida diligencia. Tenemos que hacer una o varias inspecciones físicas y a detalle del hogar, qué tipo de acondicionamiento va a tener, qué tipo de estructura tenemos, si existe tomas de agua suficientes, los eléctricos. No es lo mismo rentar un warehouse que vas a almacenar, por ejemplo, bienes perecederos que no necesitas realmente mucha electricidad, que si vas a rentar el mismo warehouse y vas a tener un light industrial o vas a producir o manufacturar algún producto, ahí sí vas a necesitar trifásico y todos los volts y toda la electricidad del mundo. Tenemos que analizar las reglas de asociación en caso de que sea un condominio. Muy importante. Tuvimos el caso de un dueño que tenía su mascota. El perro era su mejor amigo, no se despegaba de él y la asociación no permitía mascotas dentro del condominio. Debía diligencia. Revisar las situaciones ambientales. En algunos casos, el banco va a demandar y exigir que se haga lo que se llama fase 1, fase 2, en su caso, que son las inspecciones ambientales. Tenemos inspectores ambientales, por supuesto, y una inspección ambiental precisamente va a determinar qué tanto de contaminación tiene el suelo. Tenemos que adquirir los estimados de reparaciones y acondicionamiento. Le platicaba a Fabio, si tenemos un cliente que va a rentar un local comercial y necesita $100,000 para acondicionamiento, ¿cómo se van a pagar? Si no tienes los 100,000, los podemos negociar con el dueño del local, podemos pedir un préstamo de negocios, podemos hacer una combinación de ambos. Eso es debida diligencia. Se evalúa el contrato de arrendamiento. ¿Va a ser a 3 años? ¿Va a ser a 10 años? ¿Qué tipo de concesiones vamos a obtener? ¿Nos van a dar $50,000 gratis? ¿30,000? ¿No nos van a dar nada? Lo que se llama TI o mejoras del inquilino, en inglés TI, Tenant Improvements. ¿Cuánto va a proporcionar el dueño del local para nuestro acondicionamiento? Este dinero no es gratis, se va a prorratear entre el número de meses que va a ser la longitud del contrato. Vuelvo a repetir, no es lo mismo 3 años que 10 años. Y obviamente las leyes locales. Hay algunos locales, por ejemplo, que no se permite vender licor, no se permite el uso de armas, no se permite hacer un dispensario para vender marihuana, etcétera, etcétera. Y obviamente checar las opciones de seguros. Es muy importante, vuelvo a repetir, no es lo mismo el seguro si vendes licor, llámale tequila, coñac, etcétera, que si no vendes ningún tipo de alcohol. Es sumamente barato el segundo. Arrendamiento comercial, los términos son muy simples. Comenzamos con el triple neto, que es el que abarca los 3 netos del contrato. Quiero decir, el impuesto a la propiedad, seguro del edificio y los CAM en inglés, Common Area Maintenance, que son el mantenimiento de áreas comunes. Aquí hay que tener sumo cuidado qué es lo que abarca el CAM. Tuve una situación muy delicada que casi se rompía la transacción porque el dueño
por medio del listing agent, se le olvidó, entre comillas, incluir la electricidad dentro del CAM. Nosotros confiados firmamos contrato y ya que estábamos por ocupar, dice, ay, por cierto, se me olvidó incluir la electricidad, esto es aparte. Y tuvimos una negociación muy, muy estresante. Tardó 2 semanas en hacerse y finalmente quedamos en 50% y 50%. Ellos porque se les olvidó y nosotros realmente porque no nos dimos cuenta, la verdad. Entonces hay que tener mucho cuidado en el CAM, qué abarca, qué no abarca. Aquí vamos a tratar de utilizar un poquito nuestra mente. Estos contratos se dan como sigue. 30, aquí dice, ¿no? 30% pie, $30, perdón, por pie cuadrado triple neto con 5 de CAM. Entonces se suma 35, si son 1000 pies cuadrados, serían 1000 por 35,000. 35,000 entre 12, te toca como a 1100, una cosa así, perdón, 2800, una cosa así. Entonces, así es como se calcula en términos muy generales la renta mensual. ¿Ok? Se suman todos los insumos, en ese caso 30 de base más el CAM por el número de pies cuadrados entre 12. ¿Ok? Normalmente tipo de locales son rentados triple net a 10 años, 15 años. Más términos, otra manera de hacer un arrendamiento comercial es el full service gross. La traducción en español realmente no vale. Es un contrato que cubre todos los gastos y los gastos públicos también. Aquí es muy importante, vuelvo a repetir, que incluye. Aquí en estos se aplican mucho en centros industriales, como por ejemplo los warehouses o los almacenes. Más términos, el último que vamos a ver el día de hoy es el Modified Gross o el bruto modificado. Es un modelo híbrido en el cual es una combinación entre el triple net o triple neto y el full service gross. Aquí es negociar todos y cada uno de los elementos. Por ejemplo, yo tuve una situación en la cual mi cliente consumía mucha agua, entonces este concepto de gasto no fue no fue prorrateado entre todos los inquilinos, porque obviamente había un inquilino que era un abogado y el abogado pues obviamente no consume agua más que ir al baño, el baño es área común y mi cliente consumía todo el agua del mundo. Entonces, obviamente, tuvimos que hacer un reparto de tal manera que mi cliente iba a pagar más por agua al mes. Entonces, todo eso, todo lo que acabo de decir es debida diligencia. Aquí no hay limitaciones, todo se vale. ¿Ok? Por cierto, vuelvo a repetir, en nuestra siguiente sesión vamos a ver muy a detalle lo que es arrendamiento comercial y todos estos términos los vamos a ver muchísimo más a detalle. Ya platiqué un poquito acerca del tenant improvement o lo que es mejora para el inquilino. Este dinero, vuelvo a repetir, no es gratis, se prorratea entre el número de meses que tiene el contrato. Pero por otro lado, se puede negociar lo que es concesiones o renta gratis. Y esto reviste dos maneras. Una es, yo necesito 3 meses para obtener permisos y para construir o condicionar mi local o el local de acuerdo a mis necesidades. Voy a poner un restaurante. Bueno, pues el restaurante se va a tardar mínimo 5 o 4 meses en instalarse, sacar permisos, etcétera. O lo mismo salón de belleza, etcétera. Estos 3 meses los vamos a pedir de renta gratis. Aquí hay que tener mucho cuidado porque el dueño
por medio del listing agent, nos va a decir, sí, te damos 3 meses de renta gratis, pero esto es la renta base. El CAM, que es impuestos y seguro de mantenimiento, te lo vamos a cobrar. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que pagar seguro y impuestos cada mes. Eso ni Dios Padre nos los va a quitar. Entonces, la parte proporcional de impuesto y la parte proporcional de seguro, que es todo lo que es seguro exterior, ¿sí? Tu parte proporcional la vas a pagar. Y sí, te voy a dar gratis la renta base por 3 meses, 2 meses, 4 meses. Se negocia y obviamente va a estar en base a la longitud del contrato de arrendamiento. Si tenemos un contrato de 3 años, va a ser muy diferente si tenemos un contrato de 10 años, ¿verdad? Nos van a dar más meses por este concepto. Sería muy interesante rentar uno de estos. Y ahora vamos a pasar a comprar un negocio. ¿Qué tipo de debida diligencia hacemos? Y vuelvo a repetir, son 10 los puntos que quiero tomar o tocar en este tema. Primero, la organización, qué tipo de organigrama tiene, cómo son sus métodos de comunicación interna, su control interno, el buen estado de la compañía, si están debidamente actualizados con el secretario de Estado, su información financiera. Vamos a ver en un rato lo que es análisis e interpretación de análisis financieros. Vamos a ver y analizar sus activos fijos, qué tan vieja es la maquinaria que tiene, los eléctricos, el aire acondicionado. Vamos a ver la propiedad per se, el equipo que tiene. Vamos a ver el bien inmueble como tal o el bien raíz. Ya les platicaba de la propiedad de 1905. Pues claro que los cimientos van a ser diferentes a una propiedad que se construyó en el 2020, ¿verdad? Entonces, hay que tener cuidado en los cimientos y el estado del bien inmueble. Empleados y sus beneficios es un tema muy importante porque hay compañías que tienen empleados que ya han trabajado 20, 23 años y están por jubilarse. Entonces hay que analizar qué tipo de reservas tiene la compañía para el 401k, para el fondo de retiro, para la participación de los empleados eh, para vacaciones, etcétera, etcétera. Todos esos elementos o tópicos son bien importantes analizarlos y si tiene la compañía, determinar si tiene la compañía suficiente fondo o reserva para eventualmente pagar estos beneficios a los empleados. Licencias y permisos, su nombre lo indica, hay que estar al día en este tema y si se va a renovar, si no se va a renovar, si fue heredado, como ya comenté con el estacionamiento, que eran 4 espacios y la ley quería 12. Ese tipo de permisos hay que estar muy, muy al pendiente. Situaciones ambientales, hay algunos negocios que no se permiten, por ejemplo, echar humo al aire si no es de 200 pies cuadrados de un hospital, por ejemplo. Entonces, ese tipo de debida diligencia se tiene que hacer. Impuestos, lo mismo, hay que estar bien con el Uncle Sam, ¿no? Si están pagados los impuestos, ahorita ya se debió de haber pagado en marzo los impuestos del 23, hablando de empresa. Contratos materiales, bueno, los contratos materiales con terceras personas, en un caso de un warehouse, por ejemplo, todo lo que es el contrato con el proveedor del calentón, del aire acondicionado, si esto es comprado, si es rentado, eh, todo lo que es mantenimiento, con quien se ha hecho el contrato de mantenimiento, si hay lo que se llama en inglés janitorial services, porque una cosa es el mantenimiento del lugar y otra cosa es la limpieza del lugar. Todos esos contratos hay que analizarlos, si van a vencer. Normalmente cuando se vence un contrato, ¿qué va a pasar? A la renovación aumenta el precio. Hay que estar cuidadoso de esto, ¿no? Y yo
haría, en el caso de un restaurante, una información de los clientes profunda. Hay servicios de lo que llaman el cliente secreto, que lo contratas por medio de una compañía, es un cliente como cualquier otro, pero va a tomar cuenta y razón y va a hacer un informe detallado de la limpieza del local, de cómo lo trataron, de la comida, de la prontitud de servicio, etcétera, etcétera, etcétera. Es un cuestionario de 50 preguntas para que sepas qué impresión tienen los clientes de tu restaurante antes de comprarlo, ¿no? Muy importante. La revisión física ya más o menos la tocamos, la estructura organizacional, qué tipo de manual de sistemas y procedimientos tiene. En nuestros países, normalmente este tema que dice, ¿de qué estás hablando? Sí, tienes manual de sistemas y procedimientos. ¿Qué es eso? Bueno, pues es un manual, un libro que haces de aquí para detallar los sistemas y qué procedimientos tienes para hacer cualquier cosa, para hacer cuentas por pagar, cuentas por cobrar, tus análisis de producción, etcétera. Y no sé si ustedes sepan lo que es el ISO. El ISO se entiende como International Standard Organization. Esta organización fue creada en 1947 en Suiza y tiene como objetivo hacer el comercio y la industria fácil, pero dar un énfasis en la optimización de procesos, seguridad y la calidad acerca de toda la empresa. El enfoque del ISO y sus estándares abarca todo, desde manufactura a tecnología, a seguridad sanitaria, procesos de comida, seguridad en la comida, sanidad en la industria farmacéutica, por ejemplo, etcétera, etcétera, etcétera. En Europa hay miles y miles y miles de compañías que tienen un certificado ISO. Y si tú quieres hacer negocio con ellos, si tú no tienes ISO o certificado de ISO, de plano ellos no hacen negocio contigo. Deben de ser ISO con ISO. Las dos empresas deben de tener su certificado. Aquí es un poco menos conocido y menos practicado, y en Latinoamérica mucho menos, pero sí hay muchas empresas, ¿por qué no decirlo?, que tienen su ISO. Yo trabajé muchos años hace en Chrysler de México, en la planta armadora, ensambladora, y nosotros teníamos ISO y me tocó elaborar el ISO de mi departamento como responsable. Muy, 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 muy interesante proceso. Como ya platiqué, hay que ver los activos fijos, pero ahora desde otro punto de vista, desde el punto de vista contable. ¿Qué tipo de métodos de depreciación y amortización tiene la compañía? No sé si ustedes sepan, no conozco a fondo a mis escuchantes, oyentes, participantes, pero la diferencia entre depreciación y amortización es que la depreciación va a ser un cargo a resultados de bienes tangibles y la amortización de bienes intangibles, como por ejemplo los gastos de organización. La depreciación obviamente va sobre maquinaria y equipo y activos fijos. Tenemos que tener una lista de activos, inventarios de los productos que tenemos a vender. Es bien importante porque en libros puedes tener que tenemos 100, pero si haces un inventario físico hay 90. Aquí va a haber un problema interesante financiero, ¿no? Ya platicamos de los ambientales, cobertura de seguros, muy diferente. Un warehouse que almacena productos perecederos a un restaurante que vende licor. Muy diferente la cobertura de seguros. El liability o la obligación va a ser muy, muy diferente. Inspecciones del techo, bien importante. Vuelvo a repetir, tenemos inspectores de techos específico. Checar los cimientos por medio de un ingeniero estructural. Los sistemas mecánicos y eléctricos, ya platiqué. Todas las inspecciones habidas y por haber. Y una cosa bien importante, checar con el Marshall de los bomberos
¿Qué tal si en el inmueble que vamos a rentar o a comprar, perdón, a comprar, hubo un incendio hace 5 años y no se sacaron permisos para arreglar lo que se dañó? Entonces el Marshall va a venir y va a decir, ¿sabes qué? Esto me lo quitas y me lo vuelves a poner, pero así bien hecho. Y tú realmente no tenías nada que ver en el entierro, pero te cargaron al muertito. Entonces hay que estar muy, muy, muy pendiente de que si hubo un incendio se arregló de acuerdo a la ley. Las facturas de servicios públicos deben estar al día, todo lo que corresponde al pago de agua, pago de electricidad, etcétera, 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 deben estar al día. ¿Qué tipo de contrato hay? Ustedes saben que la electricidad, la tarifa de electricidad cambia de acuerdo a la hora del día. Si se trata de manufactura, te cobran más en la hora pico, que es cuando se consume más electricidad, que a la 1 de la mañana. Entonces, bien pendiente en eso y sobre todo, por ejemplo, en Minnesota, la factura de electricidad o de aire acondicionado va a ser muy diferente en enero que en julio. Entonces, yo investigaría cuando menos 1 o 2 años el comportamiento de los mismos y ver si se puede hacer un promedio y negociarlo con Excel o con la compañía de gas para pagar lo que le llamamos un flat fee o una tarifa promedio mensual. Creo que eso es más cómodo para la compañía. Y se solicita una inspección ambiental en el caso que el banco lo demande, ¿no? Seguimos con la revisión, pero ahora desde el punto de vista financiero. Tenemos que ver la contabilidad, en términos de español, es el libro mayor, donde se registran todas las cuentas. Así como las personas tenemos nuestro número crediticio, que va hasta el 800, y si no tienes 600 o 620, dependiendo del programa, no puedes calificar para comprar una casa. Bueno, pues en las compañías existe lo que se llama el Dun Bradstreet. El Dun Bradstreet es una compañía que tiene más de 200 años, es americana y que precisamente provee información comercial y analíticos de negocios. Su base de datos, para que tengan una idea, nada más tiene 500 millones de compañías registradas, obviamente a nivel mundial, y tiene sus scores crediticios, a qué se dedican, cuánto tiempo tiene, quién es el gerente general, el CEO, accionistas, si es pública, si es privada, qué tipo de proceso tiene, si tiene ISO, en fin, una información increíble que está al alcance de Dun Bradstreet. Si ustedes se meten al portal de Dun Bradstreet, van a encontrar una arsenal de información increíble de compañías, las cuales en algún momento ustedes la quieren comprar. Estados financieros de los últimos 3 años, ahorita vamos a ver un análisis e interpretación de los mismos. Vamos a ver un resumen de deudas y obligaciones. Tengo un cliente que tiene problemas con cuentas por cobrar y a tal grado de que este es el ejemplo. Él tiene muchas ventas, factura, pero el que paga su factura la paga a 120 días. ¿Qué pasa con mi cliente? Pues que no tiene dinero para pagar la nómina este viernes. Entonces aquí hay varias opciones que hacer. Número uno, una línea de crédito con un banco. Número dos, un préstamo fijo. Número tres, si tienes activos líquidos, pues híjole, mano, ni modo, ¿no? Vender alguno de ellos o apalancar alguno de ellos si tienes equity y con esto pagar tu nómina. Y otra cosa bien importante, como ya tienes factura, entonces puedes hacer lo que se llama factoring. Factoring es el financiamiento a corto plazo para capital de trabajo. Podemos hablar 1 hora de factoring. Yo he hecho factoring en España, en Italia, en México. Trabaja increíblemente bien. Es
una maravilla. Te depositan el dinero en 3 días, calendario. Si tú metes el factoring el viernes, el lunes tienes tu dinero depositado en tu cuenta de bancos y es muy fácil de hacer. Compromisos profesionales, como ya comentamos, qué tipo de consultores tienes, social media, etcétera, etcétera, contratos materiales, si tienes contratado un consultor de mercadotecnia, a un consultor de ingeniería, a un consultor de negocios. Ya hablamos de la información de la clientela y ahora vamos a pasar, ahora sí ya de fondo, a análisis e interpretación de estados financieros. La cuestión de los empleados, ya hablé de ellos. Esta es la manera en la cual se lista una venta de un negocio. 150,000 es la razón es que el dueño se va a relocalizar, se vende en 150,000 y es un negocio de helados. Aquí los principales cálculos financieros para comprar un inmueble se usa mucho el cap rate o la tasa de capitalización. Es bien fácil de determinarla. Aquí está la relación entre el neto de operación y el precio de compra. ¿Ok? Entonces se saca la relación. Aquí hay que tener mucho cuidado de lo que es ingreso neto de operación. Hay algunos realtors o algunas personas que no incluyen la hipoteca. No se incluye la hipoteca. Hay algunos que sí se incluyen los impuestos, no se incluyen los impuestos, qué tipo de gastos de operación se incluyen, etcétera. Y al final del día, el cash on cash mide el retorno de inversión. Análisis e interpretación de estados financieros son las relaciones de liquidez, utilidades y apalancamiento. Aquí está el punto de equilibrio. Hay que hacer negocio. Para multifamiliares ya vimos lo que es la auditoría del edificio, el avalúo del mismo, las rentas, etcétera. Es lo que vamos a analizar. Y finalmente, la carta de intención es un documento el cual se hace antes de llegar al contrato final, ya sea de renta o de compra, y se ponen aquí en la mitad, dice un estudio topográfico satisfactorio, que tenga derecho de paso, etcétera. Todas las inspecciones se ponen como contingente, que el título sea limpio, que los servicios públicos estén al día, los derechos de paso, permisos de la ciudad, bien importante, qué tal si la ciudad no nos da el permiso, o el Estado. Compromiso financiero quiere decir que sí nos van a dar el préstamo y que este préstamo sea acorde y satisfactorio a nuestro cliente. Las condiciones del inmueble, como ya mencionamos, se negocia. Necesitas arreglarme el aire acondicionado, necesitas arreglarme las ventanas de un multifamiliar. En un warehouse necesitas cambiarme el calentón. Bien importante, en un warehouse el calentón es súper importantísimo. Reparaciones, fecha del cierre y las extensiones permitidas. Yo he tenido el caso en que el due diligence por medio de la carta de intención se establece en 45 o 60 días después de la firma de la carta de intención, que por cierto ya se negoció en 2 meses y no terminamos. Entonces ahí mismo debe de estar escrito que debe de estar una extensión permitida. Y por último, lo más importante, cláusula de no compra. Quiere decir que mientras el contrato, la carta de intención está en vigente, no hay ninguna otra posibilidad de que el cliente se encaje o haga una negociación con otra tercera persona o compañía. Bien importante. Aquí tú te cubres y nada más vas a negociar directamente, obviamente con el listing agent, pero de uno a uno y no va a haber ninguna otra parte que se negocie o que vaya a negociar para la compra o para la renta del inmueble. ¿Ok? Con esto más o menos ya vimos una manera muy general de debida diligencia.
podemos hablar 2 días de este tema, pero en una hora creo que ya tenemos una idea muy clara del tema en particular. Con esto, Fabio, termino mi presentación. Muchas gracias, Luis. Ha sido una presentación con mucha información, hay muchos detalles. Esto de prepararse para comprar propiedades y comerciales es un poquito más complicado que comprar pues una casa donde uno va a vivir, ¿no? Una residencia. Así que la idea de este webinario, de este seminario, es proveer a nuestra membresía, a nuestros dueños de negocios aquí en Minnesota, latinos, un poquito de información de cómo deben prepararse por si tienen, qué sé yo, si tienen su restaurante o quieren poner un restaurante o cualquier tipo de negocio, qué tipo de cosas tienen que hacer. Y bueno, hay análisis financieros, hay análisis, bueno, ya Luis los mencionó todos, así que la idea es, hey, estemos preparados, no nos quedemos así sin información y compremos algo y después hayan problemas. Luis siempre comparte conmigo algunas historias que yo mismo me asusto y todo es por no estar preparados. Así que gracias Luis por vernos toda esa información. Vamos a poner esta sesión en nuestra página web, como ya lo decía al inicio, así que cualquier persona que quiera tener acceso a esta información lo puede hacer. En unos días la vamos a subir. Creo que no hay ninguna pregunta, déjeme ver. Creo que no hay ninguna pregunta. Hasta ahorita en la versión en inglés sí tuvimos muchas preguntas. Así que si quisieran ir a nuestra versión en inglés y ver las preguntas al final del seminario sería súper bien porque fueron muy interesantes y Luis tuvo la oportunidad de dar ejemplos, de dar su experiencia personal, de cómo responder a esas preguntas. Pero creo que por este día lo vamos a dejar hasta aquí, Luis. Muchas gracias por tu participación y tu ayuda con esta información. Muchas gracias a los participantes, miembros de la Cámara de Comercio o no. Este es un seminario gratuito, tanto para miembros de la Cámara de Comercio como para personas que no son miembros, amigos, colegas y profesionales que estén interesados en obtener más información en cuanto a la compra, la venta, la renta de propiedades comerciales específicamente. Así que muchas gracias Luis, muchas gracias a todos y los esperamos en nuestra próxima reunión, nuestra próxima sesión que va a ser el próximo un par de meses creo y con el tópico que Luis ya nos dijo pues Luis otra vez el tópico de la próxima Renta es es la renta de propiedades comerciales, comercial, sí. un tópico muy importante. No vayamos a escribir un contrato o firmar un contrato que no haga sentido. Tenemos que saber todos los detalles en cuanto a la renta de propiedades comerciales. Así que los esperamos y muchas gracias. Y hasta ahorita, pues que tengan muy buenas tardes y nos vemos en nuestra próxima sesión. Hasta Muchas gracias luego. a todos.